Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta frase está en la carta a los Hebreos de Pablo, en el capítulo 4, desde el versículo 12. Mis hermanos, ¿por qué es importante conocer de la palabra de Dios, de la Biblia? Pues vamos a dejar que la misma palabra de Dios nos enseñe por qué es importante conocerla. Aquí Dios nos mostrará su poder, su importancia y por qué debemos usarla para acercarnos a Dios y tener una relación íntima con Jesús. Veamos el primer texto bíblico, San Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús, en este Evangelio de Juan, le dice a los fariseos, a los estudiosos de la ley, que ellos escudriñaban las Escrituras buscando en ellas la vida eterna, pero la vida eterna la da Jesucristo. Pero esas palabras, la palabra de Dios, da testimonio de Jesús. Es decir, la palabra nos va a dar el testimonio, el conocimiento de Jesús para a través de él llegar y tener la vida eterna. En otras versiones la palabra escudriñar dice examinar. Realmente significa estudiar las escrituras. Entonces miren cómo debemos estudiarlas para buscar el testimonio de Jesús, buscar a Jesús mismo, a Dios mismo, encontrarlo y tener la vida eterna. Vamos con la palabra 2. Salmo 1 del 1 al 3. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río y que da su fruto a su tiempo y jamás se marchita sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. En este salmo el Señor dice las bendiciones que va a tener el hombre que vive y medita noche y día la palabra de Dios. La palabra de Dios muchas veces es nombrada como la ley, como la escritura, como los profetas, la Biblia o la palabra de Dios. Tercer texto bíblico, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una vez más, Dios le dice a Josué que si sigue cada una de las leyes, de los mandamientos, de la escritura, y él podrá ser fiel a Dios mismo. Miren la importancia de la escritura. Vamos con la cuarta cita. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Es hermosa esta palabra porque nos dice que la escritura, que es inspirada por Dios, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, por eso es palabra de Dios, nos sirve para educar, para corregir, para enseñar, para guiar, para que el hombre encuentre la obra perfecta, que es Cristo, es Jesucristo, y así estamos preparados para hacer toda obra buena. Mis hermanos, para poder entender la Biblia necesitamos ser pequeños y humildes, porque a los sabios Dios le ha separado este entendimiento y solamente a los pequeños, a los que se hacen como niños, les dará la sabiduría espiritual que se encuentra en la palabra de Dios, que es palabra de vida, palabra de eternidad. Veamos qué dice un texto para poder leer la Biblia. Vamos a leer Mateo 18:3. Jesús dijo: les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pues mis hermanos, en otras versiones bíblicas, en vez de niño o aquel que se humilla, se usa la palabra pequeño. El que es pequeño, el humilde, es aquel que va a poder entrar en el reino de los cielos, conocer la sabiduría de la palabra. Entonces, mis hermanos, para entender la palabra de Dios, yo les invito a que tengamos un corazón dispuesto en la sencillez y en la humildad de Jesús, para que el Espíritu Santo nos dé todo entendimiento y poder hacer que la Escritura, Dios nos la revele
en la verdad y de esa manera seguir mejor a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, en este curso taller de Biblia que vamos a realizar, realmente es una experiencia bíblica, un taller que vamos a realizar para que tú te encuentres de una mejor manera con Jesús a través de la palabra de Dios. El único objetivo es que tú te encuentres con Dios y que tengas una relación íntima con Él a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de esta experiencia bíblica. Este curso taller de Biblia no es un ejercicio intelectual, no busca objetivos intelectuales o académicos o de expertos, para nada. No busca hacernos sabios en la sabiduría del mundo, sino sabios en el Espíritu, en la sabiduría de Dios. Es, como te digo, una experiencia bíblica. No vamos a hablar sobre discusiones de doctrina, sobre discusiones banales espirituales. No es una discusión, es un taller dictado para poder usar la palabra de Dios, tenerla en práctica, saberla usar, saber buscar, saberla leer, interpretar y orar con ella para acercarnos a esta relación íntima con Jesús. Como te digo, no es para expertos. ¿Quiénes van a dictar este curso? Personas que no son expertas. Somos dos personas, siervos e hijos de Dios, que hemos tomado diferentes cursos bíblicos y desde el momento de nuestra conversión nos hemos venido formando en la palabra de Dios. Y Dios nos ha hecho un llamado para dar a conocer su nombre a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios vamos a contar la experiencia de Jesús, el testimonio de Jesús, y toda la enseñanza bíblica que vamos a recibir va a estar centrada en Jesús. Aquí no vamos a hablar de apologética, no vamos a hablar si una doctrina es verdad o no. Vamos a hablar literalmente las verdades de Jesús y buscar esa forma práctica para poder abordar la Biblia, leerla, orarla y practicarla, como les decía anteriormente. Mis hermanos, sin más, deseo que sea de gran bendición este taller. Recuerden lo que le pasó a los apóstoles, a los discípulos, y quiénes eran ellos. Después de la última resurrección o aparición en la resurrección de Jesús, los discípulos salieron a evangelizar, a predicar, y predicaban delante los doctos de la ley y delante todo el pueblo. ¿Quiénes eran ellos? Porque a los judíos, a los doctos de la ley, a los sacerdotes judíos les causaba tanta rabia que ellos hablaran de estas verdades de Dios, del testimonio de Jesús, que era cierto, es cierto? Pues porque ellos eran tan solo pescadores. Muchos de los apóstoles eran pescadores, eran personas con muy poca formación intelectualmente, pero ellos eran respaldados por el Espíritu Santo para hablar de la verdad de Dios y su revelación perfecta en Jesucristo nuestro Señor. Así que, mis hermanos, si tenemos el corazón sencillo, este curso va a ser de bendición para ti. Te deseo muchas bendiciones en el nombre de Jesús y que estés lo más motivado y con el corazón lleno, dispuesto, con corazón de discípulo, con oídos de discípulos, con ojos de discípulo, para poder aprender lo que Dios nos va a enseñar en este curso bíblico. Dios te bendiga.